El santiagueño Ramón Carrillo, un paradigma para el siglo XXI. Es probable que la discusión de los paradigmas ciudadanos que nuestra sociedad construyó durante un siglo y medio sea una de las pérdidas más grandes que hemos sufrido los argentinos en los últimos 50 años. Nuestros grandes historiadores habían ayudado a construirlos. Toda nuestra educación de entonces ponía énfasis en difundir esas vidas y conductas, asumiendo que la exaltación de las mismas y de sus virtudes era formadora de las nuevas generaciones. Luego, los revisionistas pueriles de la historia se dedicaron a la destrucción de esos modelos que la historia oficial, según su mirada nihilista, había acuñado a lo largo de las décadas. Manuel Belgrano sostenía ya en su época: honrar la virtud cívica es educar a los pueblos. ¿Qué quería decir con esto? Claramente que era responsabilidad del gobernante exaltar las conductas paradigmáticas para establecer los modelos sociales a los que el resto de los ciudadanos pudieran anhelar parecerse. Todo un ejemplo paradigmático es, en el campo de las ciencias médicas, uno de nuestros héroes civiles del siglo XX, el doctor Ramón Carrillo. Pero el revisionismo de pacotilla pretende, aún en nuestros días, desmadejar su figura. No es sencillo hacerlo cuando se trata de un hombre de esa escala, como humanista, científico, funcionario y docente. ¿Cómo evocar hoy la polifacética, riquísima personalidad de Ramón Carrillo? Santiagueño de alma, fue una inteligencia descollante puesta durante toda su vida al servicio de sus compatriotas, particularmente los más carenciados, los más sufrientes. Nacido en 1906, en el seno de una familia afincada en Santiago del Estero un siglo antes, heredó de su madre el fervor por la fe católica y de su padre el ideario radical. No mucho más tenía para heredar. Con grandes esfuerzos, vino a estudiar a Buenos Aires, donde, brillantísimo alumno, recibió su diploma de médico con honores y medalla de oro. Carrillo fue un maestro de la neurocirugía argentina, reconocido y valorado en el mundo por su talento y su inagotable búsqueda científica. Podría haber tenido fama, éxito y dinero en el ejercicio privado de su profesión, pero eligió otra cosa. En 1944, dirige el Instituto Nacional de Neurocirugía y crea, organiza y preside la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UBA, con orientación a la medicina social y preventiva. Valorando el aporte de la historia a todas las ramas de la ciencia, funda la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina. El flamante gobierno de Perón le ofreció en 1946 el Ministerio de Educación. Declinó el ofrecimiento, pero propuso la creación del Ministerio de Salud Pública, cuyo único antecedente era, a la fecha, el Departamento Nacional de Higiene. Allí fue designado para luego asumir la Secretaría de Salud Pública el 1 de junio de 1946, al ser creada esta sobre la base del antiguo Departamento Nacional. Finalmente, al crearse por ley el Ministerio de Salud Pública de la Nación en 1949, Carrillo se transforma en el primer ministro en la historia de esa cartera. Se dieron en ese tiempo transformaciones colosales que permiten asegurar que casi toda la infraestructura de salud con la que el país cuenta hoy se debe a esa gestión, realizada en conjunto con la Fundación Eva Perón. En solo 8 años se construyeron 4.229 establecimientos sanitarios en todo el país. Esto amplió la capacidad hospitalaria en 130.180 camas. Jamás antes y después la salud pública argentina recibió un impulso de esa magnitud. La tasa de mortalidad infantil disminuyó claramente y la esperanza de vida al nacer aumentó de 61,7 años promedio a 66,5 en menos de una década. En 1947 inaugura el Instituto de Medicina Preventiva y su gestión edita el Plan Analítico de Salud Pública de la Nación. En 1949
publica su obra Política Sanitaria Argentina, considerada, junto con Teoría del Hospital 1953, un tratado de consulta aún hoy en todo el mundo. Impulsó y creó la especialización de médicos higienistas, hoy sanitaristas. Innovador, crea en 1948 los centros de salud e inaugura los primeros 50. Decía entonces, el centro sanitario es un conjunto de consultorios polivalentes con servicio social, visitadoras sanitarias y bioestadísticas para captación de enfermos, reconocimiento de sanos y tratamientos ambulatorios, en tanto que la ciudad hospitalaria funcione siempre en correlación con uno de los centros sanitarios. Se erradicó por completo el paludismo y enfermedades como sífilis y tuberculosis disminuyeron a niveles equiparables a países más desarrollados. Los argentinos debemos saber que el Servicio Nacional de Salud británico, considerado ejemplo de un sistema universal y público, data de 1949. Ya para ese entonces, el sistema público de salud argentino superaba al británico tanto en recursos aplicados como en recursos obtenidos. Frente a quienes los negaban y aún lo niegan, escribió con amargura: si yo desaparezco, queda mi obra, y queda la verdad sobre el esfuerzo donde dejé mi vida. Aspiramos a que en la necesaria restauración de los paradigmas que tanto necesita nuestra querida Argentina al comienzo del siglo XXI, los miles de jóvenes que abrazan cada año la vocación por la medicina quieran seguir su ejemplo. Carrillo nunca postuló el Premio Nobel de Medicina, pero su obra gigantesca y la dimensión de su humanismo ilimitado está merecidamente en el nivel de nuestros Nobeles. El doctor Ramón Carrillo recibe hoy, a más de un siglo de su nacimiento y a poco más de 50 de su muerte, el reconocimiento emocionado de sus conciudadanos. ¿Cuánto haría falta don Ramón Carrillo hoy? En tiempo de estas pandemias que nos azotan y que castigan fundamentalmente a los trabajadores y a los más humildes, que como siempre son quienes ponen el cuerpo a las desgracias. Afortunadamente, nos queda su obra y los conocimientos en sanitarismo y prevención, transmitidos generacionalmente a miles de trabajadores de la salud, formados en la Universidad Pública Argentina, que hoy le hacen frente a este flagelo con heroísmo y vocación de servicio. Conceptos heredados del gran patriota santiagueño. Doctor Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero, héroe de la salud pública argentina.